Hola, hola, bienvenidos a un nuevo episodio del podcast. Estás escuchando Viaje al Corazón, Sanación, Conciencia y Propósito. Soy Claudia Martínez Pardo y hoy te invito a que hablemos de algo profundamente humano, algo que todos anhelamos y al mismo tiempo tememos: la vulnerabilidad. Esa capacidad de mostrarnos tal como somos, sin máscaras, sin defensas, sin intentar demostrar nada a nadie. Porque en ese espacio de sinceridad emocional, en ese temblor de mostrarnos auténticos, es donde comienza la verdadera conexión con los demás. Desde pequeños, muchos aprendimos que ser vulnerables era peligroso. Nos enseñaron que mostrar tristeza era debilidad, que expresar miedo era inmadurez y que pedir ayuda era un signo de fracaso. Y así crecimos levantando muros de autosuficiencia, perfección o control. Pero esos muros que un día nos protegieron, hoy son las barreras que nos impiden amar y ser amados plenamente. La vulnerabilidad emocional es la capacidad de exponer ante otros nuestros pensamientos, nuestras emociones y experiencias personales, incluso cuando existe el riesgo de ser heridos por la incomprensión, la crítica o el menosprecio hacia ello. En psicología se entiende la vulnerabilidad como una predisposición a sentir, expresar y compartir lo que sentimos, con el propósito de construir conexiones auténticas y fomentar el crecimiento personal. Esto implica la exposición emocional ante otros y la capacidad también de tolerar la incomodidad que eso conlleva. Por eso la vulnerabilidad no es debilidad, es coraje emocional, porque se necesita mucho valor para decir: esto me duele, tengo miedo o te necesito. Cuando nos permitimos ser vulnerables, dejamos de actuar desde el personaje que aprendimos a interpretar y empezamos a vincularnos desde el alma. En la pareja, esto significa dejar de lado la necesidad de siempre tener razón, de mostrarnos fuertes o invulnerables y atrevernos a decir: me dolió lo que dijiste, o me cuesta confiar porque tengo miedo a que me rechaces. Paradójicamente, cuando escondemos nuestras emociones por miedo al rechazo, nos alejamos del amor que tanto deseamos. Y cuando nos mostramos, cuando nos abrimos, damos a los demás la oportunidad de vernos, de comprendernos y, por supuesto, de amarnos tal como somos. Te voy a contar algunos beneficios psicológicos de permitirte mostrar tu vulnerabilidad. El primer beneficio es que generamos conexiones auténticas. Al compartir emociones reales, facilitamos vínculos profundos y significativos. El segundo beneficio es que se genera mayor intimidad en las relaciones. La apertura, digamos que facilita la confianza y la cercanía emocional. El tercer beneficio es el procesamiento emocional. Expresar lo que sentimos ayuda a identificar, gestionar y procesar nuestras emociones difíciles. El cuarto beneficio es la empatía y el apoyo. La vulnerabilidad compartida tiende a generar respuestas empáticas de los demás. Y el quinto beneficio, la autoaceptación y el crecimiento.
Reconocer nuestras emociones reduce la autoexigencia y favorece el aprendizaje personal. Te voy a contar el caso de Virginia. Como siempre te digo, Virginia es un nombre ficticio, pero la historia es real. Virginia llevaba años sintiéndose frustrada en sus relaciones. Era una mujer fuerte, independiente y autosuficiente. Pero detrás de esa fortaleza había una niña que había aprendido a no llorar, a no pedir ayuda, a no molestar. Desde muy pequeña, cada vez que se mostraba sensible o triste, su padre le decía con tono autoritario: no seas débil, tenés que ser una nena fuerte. En su vida adulta, Virginia repetía ese patrón aprendido. Evitaba hablar de sus emociones, temía mostrarse vulnerable, sobre todo por miedo a ser rechazada o juzgada. Sus parejas la percibían distante, incluso fría, hasta que un día, en una de las sesiones de terapia que tuvimos, hablando de su infancia, conectó con los sentimientos reprimidos por su niña interior. Y fue entonces que se permitió llorar desconsoladamente. Por primera vez no reprimió sus lágrimas, ni sintió la necesidad de justificarse por llorar. Simplemente se dejó sentir. A partir de ese acto de permitirse llorar, algo cambió profundamente en ella. Es como si hubiera abierto una puerta que por años había evitado abrir por miedo al juicio ajeno, pero también por su propio miedo, por miedo a que su imagen de persona fuerte se resquebrajara. Había tardado toda una vida en crear esa fortaleza, en crear esos muros de contención que protegían su vulnerabilidad. Y ese día los muros se vinieron abajo, y lo mejor es que no trató de evitarlo. En las siguientes sesiones descubrió que no necesitaba demostrar nada para ser amada, que el amor real no nace del control, sino de la autenticidad, y que ella, como todos los demás seres humanos, era un bello ser lleno de luces y sombras. También descubrió que ser ella misma era mucho más fácil, más liviano que sostener la falsa fortaleza, y que esa nueva versión de ella misma seguramente no le agradaría a todo el mundo, pero quería y le importaba más ser fiel a sí misma. Y en su proceso, solo cuando se permitió mostrarse con miedo, con dudas, con humanidad, pudo construir una relación más honesta y amorosa, por supuesto, con los demás y con ella misma. Ser vulnerables nos conecta con la empatía, con la ternura y con la comprensión. Cuando nos permitimos sentir y expresar esos sentimientos, también somos capaces de comprender y aceptar los sentimientos de los demás. Dejamos de autoexigirnos control y en ese movimiento dejamos de juzgar a quien expresa sus emociones. Nos deja de incomodar lidiar con las emociones ajenas. Te cuento algo. Las personas que se sienten incómodas ante alguien que expresa sus emociones, su miedo, su tristeza o su sensibilidad, en realidad, si pudiéramos ver en su interior, tienen un profundo miedo a mostrar su vulnerabilidad. No saben cómo manejar sus emociones y por eso prefieren ocultarlas. A veces las ocultan bajo una rigidez disfrazada de juicio y otras veces
las esconden detrás de síntomas físicos. Por eso no saben consolar o lidiar con las emociones de otro. Prefieren dar un consejo práctico desde lo intelectual y no pueden frenar el impulso de dar soluciones rápidas. Y no porque sean personas frías o duras, sino porque no pueden contactar con su propia vulnerabilidad. Y la vulnerabilidad del otro les habla de su propia vulnerabilidad de la que no quieren saber nada porque no saben cómo manejarla. Quizás en este momento estés pensando, uy, yo soy así, no puedo lidiar con las emociones de otros. Si es así, quizás llegó el momento de empezar a darte permiso a mostrar tu parte vulnerable. Quizás este podcast no llegó a ti por casualidad y te ayude a dar esos primeros pasos. Ojalá que así sea. La vulnerabilidad transforma y sana los vínculos porque sustituye la lucha de poder por el encuentro del alma. Nos permite decir, yo también me siento así, y reconocernos en la humanidad del otro, en la pareja, en la amistad, en la familia. La autenticidad es el hilo invisible que mantiene viva la conexión. Seguramente conocerás gente que, dicho de forma coloquial, tiene 1000 defectos y aún así la gente la adora. Y tú, a lo mejor, que tratas de ser siempre contenida, impecable, perfecto, ¿no sientes que la gente te ame como a esa persona que tiene los 1000 defectos? ¿Sabes por qué es? Porque esa persona se relaciona desde su ser real, desde su verdad, sin máscaras ni corset. Y nadie puede amar a quien no conoce. Por eso, si no sentís que te aman así, es porque no te conocen. Y si no te conocen, es porque has puesto un muro de control alrededor de tu ser. Ese control que no deja ver quién eres en realidad. Porque los demás no saben qué te hace bien, qué te hace mal, qué te pone triste o qué te pone feliz, cuáles son tus miedos, cuáles son tus dudas, cuáles son tus seguridades. Cuando dejamos caer las máscaras, dejamos de buscar la aprobación y empezamos a buscar la verdad. Y en esa verdad están los vínculos sanos y reales, no entre personas perfectas, sino entre personas reales. Si sos de las personas que le cuesta mostrar su vulnerabilidad, si construiste esos muros de contención alrededor de ella, te voy a dar 5 pasos para empezar a practicar la vulnerabilidad de forma saludable y segura. Escúchalos con atención y con la mente abierta. El primer paso es nombrar la emoción que surge. Identifica y verbaliza lo que sentís. Tristeza, frustración, miedo, cualquier emoción que estés sintiendo. El segundo paso es escoger el momento y la persona adecuada para compartir tus emociones. Compartí primero con alguien de confianza y en un ambiente seguro, porque eso te ayudará a irte abriendo poco a poco. Es un mito que una persona deba ser vulnerable con todos o que pueda ser vulnerable con todos. En realidad es suficiente con elegir relaciones seguras y recíprocas para compartir lo que sentimos. El tercer paso son los límites y el autocuidado. Establece límites para no excederte. Y está bien pedir espacio si la emoción que estás sintiendo es abrumadora. Esa pausa te permite procesar la emoción sin reprimirla, bajando la intensidad antes de retomarla desde la calma. Es una forma de autocuidado emocional esencial para no caer en el agotamiento o la sobreexposición afectiva cuando estás contando lo que te sucede.
La vulnerabilidad requiere de coraje, pero también del manejo de límites. El cuarto paso es la escucha activa. Acompaña también a la otra persona cuando comparta sus emociones. La vulnerabilidad es bidireccional. Cuando la vulnerabilidad fluye en ambas direcciones, se crea un vínculo de confianza mutuo. Ambas personas se sienten vistas, comprendidas y aceptadas, y no hay jerarquías emocionales. Esta reciprocidad fortalece la intimidad porque fomenta la equidad emocional, es decir, ambos se permiten mostrar tanto fragilidad como fortaleza. Promueve la seguridad afectiva, saber que uno puede compartir sin miedo a ser juzgado, y desarrolla la empatía y la conexión. Al escuchar y compartir, se activa un ciclo de resonancia afectiva que profundiza la relación. Y el quinto paso es revisión y ajuste. Revisa cómo te sentís después de la conversación y ajusta tu apertura futura. Después de compartir algo vulnerable, el cuerpo y la mente suelen quedar sensibles. Revisar cómo te sentís implica autoobservarte con honestidad para detectar si, por ejemplo, te sentiste aliviado, comprendido o más cercano a esa persona. Eso sería un síntoma de apertura saludable. O por el contrario, si te sentiste incómodo, ansioso, expuesto o mal comprendido, ese sería un síntoma de sobreexposición o falta de seguridad emocional que te brindó esa persona. Este chequeo emocional es una forma de regulación interna. Te ayuda a aprender qué tipo de apertura te nutre y cuál te desgasta. Este ajuste no es cerrarte a la vulnerabilidad, sino dosificarla con conciencia. Según la psicología relacional, la apertura sana se construye como una curva de aprendizaje, donde cada intercambio te enseña hasta dónde podés llegar sin sentirte invadido ni perder autenticidad. Así que acordate, la auténtica vulnerabilidad no es descontrol emocional, sino una apertura consciente que facilita conexiones genuinas y un crecimiento emocional sostenido. Te propongo un mini ejercicio rápido. Pensá en una emoción que hayas evitado expresar esta semana. Anotala y escribí una frase sencilla para compartirla con alguien de confianza mañana. Una vez que lo hagas, observa cómo responde la relación. Este mini ejercicio te va a permitir ir calibrando cómo podés ir expresando tus emociones. Para finalizar este episodio, te voy a proponer un ejercicio práctico. Se llama abrazar mi verdad. Busca un momento tranquilo. Si no lo podés hacer ahora, hacelo luego, cuando estés tranquila, cuando estés tranquilo en casa. Coloca una mano en tu corazón y otra en tu vientre. Cerra los ojos y respira profundamente 3 veces. Luego repetí en voz baja o en voz alta, como te sea más lindo para vos. Hoy me permito ser quien soy, con lo que siento, con mis luces y mis sombras. No necesito fingir fortaleza.
Mi verdad me hace libre. Mi vulnerabilidad me conecta con el amor. Hoy me permito ser quien soy, con lo que siento, con mis luces y mis sombras. No necesito fingir fortaleza. Mi verdad me hace libre. Mi vulnerabilidad me conecta con el amor. Permanece unos minutos sintiendo tu respiración. Quizás venga alguna emoción, un recuerdo o una sensación corporal. No la juzgues, solo abrazala. Estás aprendiendo a habitarte con ternura. Ser vulnerable es una forma de amor propio, es honrar tu humanidad y permitir que otros te vean sin filtros, porque solo cuando dejamos de escondernos, el amor verdadero puede encontrarnos. Gracias por haberme acompañado hasta aquí. Te pido perdón porque mi voz está un poquito así. Estoy saliendo de un proceso gripal y la voz todavía lo siente. Nos escuchamos en el próximo episodio de Viaje al Corazón. Y como siempre te digo, hasta entonces, abrázate con ternura y no olvides que estás volviendo a casa. Si el podcast te ha llegado al corazón, suscríbete y activa la campanita para no perderte ningún episodio.